El orfanato de Hilda, 1918. En el año 1918, en los confines de un extenso bosque, alejado de las ciudades, se ocultaba un modesto orfanato que había acogido a innumerables niños desamparados a lo largo de los años. Según cuentan los lugareños, Hilda, la directora del orfanato por aquel entonces, emprendió ese asombroso refugio hace más de un siglo, ofreciendo una segunda oportunidad a aquellos pequeños más necesitados y sembrando esperanza en el futuro de niños y niñas que carecían de todo. El trabajo incansable de Hilda, su devoción y su desinteresado deseo de forjar un porvenir para los pequeños huérfanos habían dado sus frutos, transformando la vida de cientos de infantes a lo largo de las décadas. Lamentablemente, Hilda, quien había consagrado su vida al orfanato, partió de este mundo hace más de 50 años. Un extraño incidente provocó que el orfanato se viera envuelto en llamas, consumiendo el edificio y llevándose consigo a las personas que laboraban allí, así como a los niños y niñas que encontraban refugio en sus muros. Los cuerpos quedaron calcinados, irreconocibles, víctimas de las voraces llamas que arrasaron con todo a su paso. Aquella fatídica noche, muchas vidas se perdieron, y cuando los bomberos llegaron, ya era demasiado tarde. El edificio se desplomó, dejando apenas los huesos al descubierto, testigos silenciosos de la tragedia. El impacto de la noticia sumió a medio país en el horror y una abrumadora sensación de tristeza se apoderó de la ciudad. El dolor por la pérdida de esos niños y niñas, así como de los dedicados trabajadores y trabajadoras del orfanato, se convirtió en un luto que pesó sobre la comunidad durante décadas. Después de un tiempo, emergió una señora llamada Frida, quien resultó ser una antigua alumna del centro, que había tenido una vida plena gracias a la labor de Hilda y todo su equipo. Impulsada por la fuerza de sus recuerdos y afectada por la nostalgia de su infancia, Frida tomó las riendas para dar continuidad al legado de Hilda. A sus 60 años, Frida había labrado una distinguida carrera. Licenciada en Magisterio, dedicó su vida a la enseñanza, desplegando sus conocimientos en el extranjero, recorriendo el mundo para impartir sabiduría a jóvenes alumnos y alumnas de diversas naciones. Su próspero futuro encontró sus raíces en Hilda y en todas las almas generosas del orfanato, quienes le brindaron educación y satisficieron sus necesidades durante toda su infancia. A pesar de haber consagrado décadas a la enseñanza y haber proporcionado un porvenir a innumerables jóvenes, Frida no lograba colmar el vacío que sentía en su interior. Extrañaba el orfanato y a aquellas personas que, al igual que Hilda, consideraba su verdadera familia, la cual le fue arrebatada por aquel trágico accidente. Impulsada por este anhelo inextinguible, decidió volver y resucitar el orfanato, el mismo centro que le dio la vida y le labró un futuro, y que podría hacerlo de nuevo con muchos niños y niñas que necesitan un hogar y el calor de una familia. El orfanato resurgió, no solo como una estructura física, sino como un símbolo de perseverancia, amor y el poder de una comunidad unida. Y así, la historia del orfanato, marcada por la tragedia y la pérdida del pasado, encontró una nueva narrativa, guiada por la dedicación inquebrantable de Frida, quien convirtió su dolor en la fuerza impulsora para construir un futuro lleno de esperanza para aquellos que más lo necesitaban. Pero el tiempo transcurrido no logró alejar a la tragedia de las puertas del orfanato. Una sucesión de misteriosas desapariciones sembraba el miedo entre los pasillos del centro. Un año después de su reapertura, 2 niños se esfumaron en la oscuridad de la noche mientras dormían. Un enigma tan desconcertante que incluso la policía se encontraba sin respuestas. Frida, rodeada de personas comprometidas en su equipo, como Eva y Marta, jóvenes cuidadoras del centro, Philip, el conserje, y Rachel, una destacada profesora, formaban el núcleo vital del orfanato y el círculo cercano de Frida. Tras las inexplicables desapariciones, la líder se reunió con su equipo para idear una estrategia contra estos fenómenos inexplicables y evitar que tales situaciones se repitieran en el futuro.
Dado que las desapariciones siempre ocurrían después de la medianoche, después de que Eva y Marta realizaban su ronda para asegurarse de que los niños y niñas dormían, decidieron intensificar la vigilancia en ese período y evitar que se volviera a repetir. Esa misma noche, Marta asumiría la responsabilidad de vigilar las habitaciones de las chicas, mientras Philip se encargaría de las de los chicos. La policía, advertida de los acontecimientos, permanecía en alerta en las inmediaciones del orfanato durante todas las noches. La mañana siguiente, un grito desgarrador resonó desde las habitaciones de las chicas. Eva, sumida en el terror, había dado la alarma al encontrar a Marta en el suelo del pasillo, inconsciente y con una herida en la cabeza. Alertado por la llamada, Philip corrió en su ayuda mientras Frida se apresuró a revisar las habitaciones. La directora quedó petrificada al descubrir que la cama de Luna estaba vacía. Frida, rápidamente, instó a su equipo a encontrar a la pequeña, pero, a pesar de buscar por todo el centro, no lograron dar con ella. La policía, nuevamente llamada, no encontró evidencia alguna de la desaparición. No había rastro de Luna. Marta, recobrando la consciencia, no pudo aportar más información, recordando únicamente un fuerte golpe en la cabeza mientras vigilaba el pasillo. El orfanato, una vez más, se veía sacudido por un impacto devastador, y el miedo comenzó a apoderarse de sus residentes. Esa misma tarde, Frida, realmente afectada, reunió a su equipo. Decidió que Eva y ella misma vigilarían las habitaciones de las chicas, mientras Rachel asistiría a Philip con la vigilancia de las habitaciones de los chicos. Considerando que al ser dos, sería más difícil para el captor eludirlos y así se facilitaría la seguridad de los pequeños. Marta, aún convaleciente del golpe, descansaría esa noche. Después de lo sucedido, Frida no quería ponerla en riesgo nuevamente y debido a su frágil estado, necesitaba tomarse un respiro. Llegó de nuevo la oscura noche y las agujas del reloj del orfanato marcaron las 12. Frida, Eva, Rachel y Philip se prepararon para la vigilancia, ocupando sus puestos justo después de asegurarse de que todas las puertas y ventanas estuvieran herméticamente cerradas. Alrededor de las 3 de la madrugada, Eva le comunicó a Frida que necesitaba hacer una pausa para ir al baño. Con preocupación, Eva sugirió llamar a Rachel para que la acompañara en su ausencia, considerando que ella, siendo una mujer mayor, podría ser vulnerable ante cualquier amenaza. Frida le quitó hierro al asunto y le dijo a Eva que no se preocupara, que estaría bien, justificando que si veía a alguien gritaría con todas sus fuerzas para alertar a Philip y Rachel que estaban al otro lado del pasillo. Eva, a regañadientes, aceptó la propuesta de Frida y se dirigió al baño, sintiendo una inquietud latente. Una vez en el baño y a punto de regresar, Eva escuchó un ruido en la cerradura de la puerta. Creyendo que se trataba de alguno de sus compañeros, preguntó: ¿Hay alguien ahí? Sin embargo, un extraño silencio la hizo sospechar que algo no estaba bien. Intentó abrir la puerta, pero estaba atrancada. Se dio cuenta de que alguien la había encerrado con llave. A pesar de sus gritos y sus inútiles intentos de abrir la puerta, se percató que la distancia del baño, situado en la planta baja, de las habitaciones que se encontraban en la planta superior, al otro lado del orfanato, apenas un leve murmullo podría llegar a donde se encontraban sus compañeros. Después de unos minutos de intentos frustrados, Eva dejó de gritar y tratar de abrir la puerta, pero la ansiedad la invadía al saber que Frida estaba sola y que el intruso podría dirigirse hacia ella. En ese momento, Eva observó la ventana del baño que daba al patio trasero del orfanato. Sabiendo que la ventana no se podía abrir completamente por razones de seguridad de los niños y niñas del centro, no dudó en romper los cristales y dejarse caer al patio. Lamentablemente, la caída resultó en un tobillo torcido y un dolor agudo, pero Eva, llena de determinación, fue cojeando hasta la entrada principal. Al tocar el timbre de manera frenética, Philip abrió la puerta y se sorprendió al ver a Eva. Sin esperar a preguntas, Eva gritó que fuera inmediatamente a ver a Frida. Philip reaccionó rápidamente,
subiendo las escaleras del orfanato hacia el pasillo de las habitaciones. Eva, cojeando lo mejor que pudo, lo siguió con premura. Al llegar, encontró a Philip intentando reanimar a Frida, que yacía en el suelo frente a la puerta de las habitaciones de las niñas. Los nervios de Eva se intensificaron y de inmediato llamó a la policía. El revuelo despertó a los niños y la policía, al llegar, notó la ausencia de cualquier presencia sospechosa. Frida recobró la conciencia y junto a ella yacía un trapo empapado con un líquido extraño. La policía, al examinarlo, identificó el cloroformo, concluyendo que alguien había anestesiado a Frida. Eva, sin perder tiempo, instó a todas las niñas a meterse en la cama para realizar un recuento. Fue entonces cuando notaron la ausencia de Mira, una de las niñas más pequeñas que había llegado al orfanato hace relativamente poco tiempo. El terror se apoderó nuevamente del orfanato, y el jefe de policía ordenó a 2 de sus agentes permanecer toda la noche junto a las puertas de las habitaciones, mientras el resto de la policía se lanzaba a buscar a la niña por todo el centro. Una vez más, la policía no encontró ninguna evidencia relacionada con la desaparición de Mira, pero optaron por mantener una vigilancia constante en el centro para reforzar la seguridad. Eva, sintiéndose impotente y angustiada, se encaminó hacia su habitación en busca de una venda para inmovilizar su tobillo lesionado y prevenir un mal mayor. En el trayecto, se topó con una pulsera en el suelo y al examinarla notó que pertenecía a Marta. Decidió recogerla para devolvérsela más tarde, pero al pasar cerca de la habitación de Marta, vio a alguien salir apresuradamente de la habitación. En la oscuridad no pudo ver quién era. En un principio pensó que sería Marta, que se habría despertado con lo que había pasado, pero cuando llegó al frente de su habitación se percató de que la puerta estaba entreabierta y una sombra se deslizaba rápidamente hacia la cama. Era, sin duda, Marta. Este descubrimiento impactó a Eva, quien no comprendía quién había salido de su habitación y por qué Marta, estando despierta, no se había acercado para averiguar lo que sucedía, especialmente con todo el revuelo en el centro. Las sospechas comenzaron a surgir en la mente de Eva y una sensación de desconfianza se apoderó de ella. A la mañana siguiente, después de descansar unas horas, Eva se acercó a la cocina, ubicada en la planta baja del orfanato, y observó cómo Marta hablaba en un tono muy bajo con Philip. En ese instante, Philip alertó discretamente a Marta, y ambos se separaron mientras Philip se despedía simulando tener mucho trabajo, recogiendo unas llaves que reposaban junto a una mesa. Eva supuso que era Philip el que salía de la habitación de Marta la noche anterior, e intuía que ambos estaban involucrados en las desapariciones de las niñas. Disimulando sus sospechas, se acercó a Marta y le preguntó: «¿Esta pulsera es tuya, verdad?». Marta confirmó que sí, y agradeció a Eva por devolvérsela, pero enseguida cambió de tema, indagando sobre la reciente desaparición de Mira. Eva, cada vez más desconfiada de ambos, comenzó a atar cabos. Tanto Marta como Eva eran las responsables de verificar todas las noches que los niños y niñas estuvieran dormidos, siendo las últimas en retirarse a sus habitaciones. Marta podría aprovechar la ocasión cuando Eva se durmiera para llevarse a los niños, ya que no había nadie vigilando en el orfanato. Por otro lado, Eva consideró que Philip, siendo el conserje del orfanato, tenía acceso a todas las llaves del centro. Además, notó que Philip estuvo despierto las 2 noches en que se produjeron las desapariciones. La primera noche, pudieron simular un ataque a Marta para llevarse a Luna fácilmente, y la segunda noche, pudieron encerrar a Eva en el servicio, atacar a Frida y llevarse a Mira mientras Philip entretenía a Rachel. En ese momento, todo cobró sentido para Eva, aunque no entendía qué hacían con las pobres niñas que secuestraban. Sin embargo, tenía claro que no podían llevarlas muy lejos, ya que en ningún momento abandonaron el orfanato debido a la vigilancia policial en las inmediaciones, y tampoco pasaba mucho tiempo antes de que regresaran a sus puestos. Convencida de esta trama, fue de inmediato a hablar con Frida. Le contó todo lo que había visto y la sospecha que tenía de ambos. Frida le aconsejó abandonar esas acusaciones, ya que no eran más que indicios infundados en suposiciones y no podía desconfiar de ellos. Abatida, Eva decidió salir a dar una vuelta al patio, sumida en la reflexión sobre todo lo que acababa de descubrir.
En ese instante se topó con Rachel, quien fumaba un cigarro cerca de la entrada principal. Rachel le preguntó por su tobillo y Eva, aunque afirmó que aún le dolía un poco, mencionó que la hinchazón parecía haber remitido. En ese momento, Eva deseaba profundizar en la vigilancia de la noche anterior y le preguntó a Rachel si habían notado algo extraño alrededor de las 3 de la madrugada. Rachel le respondió que no percibieron nada fuera de lo común durante toda la noche, pero que alrededor de esa hora, Philip se ausentó brevemente para tomar un vaso de agua en la cocina. Esta revelación dejó a Eva impactada. A esa hora exacta, la habían encerrado en el baño. Todo comenzó a encajar en su mente. Eva, decidida, fue nuevamente a hablar con Frida, exponiéndole la nueva información que señalaba a ambos sobre la autoría de las desapariciones. Pero Frida se resistía a creer esa afirmación y advertía a Eva sobre no extender falsos rumores, aconsejando que dejara de indagar en las desapariciones y permitiera a la policía actuar en la investigación. Eva insistió en que últimamente los veía mucho juntos y hablaban a escondidas. Frida, para tranquilizarla, le reveló una confidencia. Le comentó que se había enterado que Marta y Philip tenían una relación amorosa en secreto, puesto que Marta estaba casada, motivo que explicaría por qué los veía en esa extraña situación. Y le instó nuevamente a abandonar todas esas premisas. Pero Eva no estaba dispuesta a rendirse. Al día siguiente, mientras todos compartían la comida en el salón, Eva mencionó que no se sentía muy bien y que iba a descansar un poco en su habitación. Dicho esto, se encaminó hacia la habitación de Marta y comenzó a registrar sus cajones y armarios desesperadamente, en busca de pruebas que pudieran señalarla. Sin embargo, sus esfuerzos parecían en vano, ya que no encontraba nada que pudiera incriminar a Marta. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, un bolígrafo que llevaba en el bolsillo de su camisa cayó al suelo. Al agacharse para recogerlo, notó algo extraño debajo de la cama. Al acercarse y agarrar ese objeto, se dio cuenta de que era una botella de cloroformo. Sin lugar a dudas, esta era la pista que tanto buscaba y que implicaba a Marta en el ataque a Frida y en la desaparición de la pequeña Mira. La evidencia estaba finalmente en sus manos. Después de ese descubrimiento, Eva sabía que debía llegar hasta el fondo de la cuestión, desenmascarar a Marta y Philip y encontrar a las niñas desaparecidas. Sin embargo, no quería implicar a nadie más, ni molestar a Frida, especialmente después de las últimas negativas que había recibido sobre su participación en la investigación del caso. Optó por intentar descubrir el paradero de las niñas en solitario, decidida a enfrentarse a la oscura verdad. Decidió llevar a cabo su investigación por la noche, cuando todo el mundo dormía y le resultaría más fácil explorar el orfanato sin ser detectada. Esa misma noche, Eva salió sigilosamente de su habitación y se dirigió a los pasillos donde un agente escoltaba las habitaciones de las pequeñas. Con gran destreza y sigilo, Eva se desplazó hacia las escaleras, evitando pasar por delante del guardia, y llegó a la planta de abajo del orfanato. Una vez allí, comenzó a buscar pruebas por toda la planta, explorando la cocina, los servicios y el salón, pero no encontró nada que pudiera proporcionarle una pista fiable sobre el paradero de las pequeñas. A pesar de sus reflexiones, no conseguía entender qué les habría sucedido a las pobres niñas y cómo Marta y Philip habrían regresado tan rápidamente a sus puestos. La investigación parecía una misión imposible, y Eva empezó a darse cuenta de que estaba enfrentándose a algo que la sobrepasaba. En ese mismo instante, una sombra se reflejó en las cortinas de la ventana del salón, capturando la atención de Eva. Al apartar con cuidado las cortinas y mirar por la ventana, pudo distinguir la silueta de una mujer doblando la esquina, dirigiéndose hacia la puerta trasera de la cocina, una puerta que siempre permanecía cerrada con llave. Intrigada, Eva salió corriendo hacia el lado opuesto, donde se encontraba la puerta principal, e intentó seguir a la persona con cautela. Cuando llegó y dobló la esquina, vio que la puerta del antiguo cobertizo, situado cerca de la puerta trasera de la cocina, permanecía entreabierta. Sin dudarlo, Eva se dirigió hacia el cobertizo y cuando estaba a punto de abrir la puerta, una luz apuntó directamente a su rostro. Al instante, una voz masculina dijo:
«¿Qué hace aquí, señorita? ¿No sabe que no puede salir a estas horas?» Eva observó el rostro del hombre y se dio cuenta de que era uno de los agentes de policía que vigilaba las inmediaciones del orfanato. Eva explicó que había visto a una mujer y que supuestamente estaba en el interior del cobertizo, pero en un primer momento el agente no parecía dispuesto a entrar en el juego. Le recomendó regresar a su habitación, aunque finalmente cedió ante las súplicas de Eva y, una vez convencido, se dirigió a abrir la puerta del cobertizo. Con el arma en mano y dando una patada, abrió de un golpe esa puerta de madera, pero en su interior no encontraron a nadie. El agente pensó que Eva le estaba gastando una broma y, visiblemente enfadado, la mandó de vuelta a su habitación. Pero Eva confesó a ese agente todas las pruebas que había reunido y que apuntaban a Marta y Philip. Además, le mandó revisar debajo de la cama de Marta, donde se encontraba la botella de cloroformo. El agente, viendo el estado de desesperación de Eva, le prometió que informaría a su superior e investigarían esas pruebas. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, Eva salió de su cuarto y pudo ver cómo los agentes se llevaban a Marta y Philip esposados, y a su izquierda la mirada fría de Frida, sospechando que había sido Eva la precursora de esa detención. Frida se acercó a Eva y le dijo: «Espero que tú no hayas tenido nada que ver con esto», y se marchó sin escuchar una respuesta. Esa misma tarde, Eva se aproximó a la habitación de Frida con la intención de hablar con ella y explicar la situación para aliviar su enfado. Una vez llegó a la puerta y tocó un par de veces. Al notar que nadie respondía, decidió abrir la puerta y se percató de que la habitación estaba vacía. Sin embargo, como era de costumbre, justo cuando estaba a punto de abandonar la habitación, algo captó su atención. Una llave estaba situada encima de una fotografía antigua sobre el escritorio de Frida. Eva agarró la llave mientras observaba la fotografía, en la que se podía apreciar el antiguo orfanato dirigido por Hilda antes del fatídico accidente hace más de 50 años. No le sorprendió que Frida tuviera esa fotografía, ya que ella misma había sido alumna del centro en aquel entonces y supuso que la guardaba como un recuerdo. Tomó la fotografía para examinarla con más detalle y lo que vio la dejó petrificada. Su cuerpo aterrorizado se quedó paralizado cuando vio a la directora en la fotografía con el mismo aspecto que tenía ahora. Eva no podía creer lo que estaba viendo. No tenía sentido que Frida y Hilda fueran la misma persona y que después de más de 50 años tuviera el mismo aspecto. Por más que revisaba la fotografía, no encontraba diferencias. Era exactamente igual a ella. En ese momento, Eva giró la vista y notó un rastro de sangre en la parte lateral del armario, deslizándose por detrás de él. Aterrada e incrédula ante esa situación, Eva consiguió reaccionar y con todas sus fuerzas movió el armario para descubrir qué se escondía detrás. Al hacerlo, una antigua puerta de madera se reveló tras el mueble. Eva, que se percató de que la puerta estaba cerrada con llave, miró su mano donde sostenía la llave que había tomado del escritorio de Frida e intentó abrirla con ella. La llave encajó en la cerradura y abrió la antigua puerta, revelando una escena que dejó a Eva completamente paralizada. La imagen aterradora recorrió su cuerpo como el peor de sus miedos, y Eva no pudo ni siquiera gritar. Era, sin duda, la habitación del terror. Los niños y niñas desaparecidos yacían en camillas totalmente inconscientes, conectados a vías médicas intravenosas que derivaban en cubetas repletas de sangre. A su lado, utensilios cortantes ensangrentados descansaban en una bandeja metálica, y junto a esta bandeja, un extraño y antiguo documento, rodeado por velas, hablaba sobre un conjuro escrito en latín. La puerta se cerró de repente a sus espaldas. Eva, asustada, se giró bruscamente y vio a Frida y Rachel enfrente de ella. Frida se acercó y le dijo: «Pensaba que me traerías más dolores de cabeza cuando me enteré que estabas investigando la desaparición de las niñas, pero al final has resultado ser de gran ayuda. Sabía que no te creerías la relación amorosa de Marta y Philip, y aunque era totalmente cierta, eso me ayudó a perderte la pista mientras te centrabas en ellos, y tú solita los quitaste del medio, cosa que te agradezco enormemente». Frida siguió relatando los hechos,
de cómo Rachel y ella noquearon a Marta la primera noche para llevarse a Luna una vez anestesiada, y que fue la misma Frida la que siguió a Eva y la encerró en el lavabo mientras Rachel distraía a Philip. De esa manera no le costó en absoluto llevarse a Mira, ya que Marta, la única que podría darse cuenta, estaba completamente drogada por sustancias que Rachel misma le había suministrado, momento en el que aprovechó para dejar el cloroformo debajo de su cama. Más tarde, Rachel, que previamente le había robado la pulsera a Marta, la dejó en el suelo del pasillo sabiendo que en ese momento estaba Philip en su habitación y que Eva no se resistiría a pasar por allí. Philip no dudó en salir corriendo al escuchar a alguien acercarse, para evitar que la relación con Marta fuera descubierta. Por último, dijo Frida, teníamos que generar una última distracción para que finalmente alertaras a la policía, y fue el cobertizo. Nadie entró en ese cobertizo. Simplemente, unos minutos antes, Rachel dejó la puerta entreabierta y sabiendo que te encontrabas en el salón, cuando te dio esquinazo, entró por la puerta trasera de la cocina, haciéndote pensar que se había dirigido al cobertizo. «No entiendo», dijo Eva, con voz entrecortada. «¿Para qué querías a las niñas?» El orfanato, en apariencia, ocultaba oscuros secretos que iban más allá de la mirada superficial. Con voz siniestra, Frida confesó ser la verdadera Hilda y reveló la naturaleza de su macabro plan. El orfanato no era más que una fachada, una cortina de humo para encubrir su insaciable sed de inmortalidad. Mientras compartía su escalofriante confesión, desentrañó la aterradora verdad sobre la pequeña Frida. La niña que había vivido en el antiguo orfanato antes del incendio era en realidad Rachel, cómplice voluntaria de sus retorcidos designios. En ese instante, una atmósfera de complicidad y oscuridad envolvía a ambas mujeres. Con gestos sincronizados, se remangaron las mangas para mostrar un tatuaje, un símbolo siniestro que aparecía en los textos del conjuro y se reflejaba en la piel de ambas conspiradoras. Confirmaba la profundidad de su pacto con lo sobrenatural. El tatuaje, un trazo enigmático y antiguo, actuaba como un sello de complicidad entre ellas, fusionándolas en una alianza que trascendía lo terrenal. La oscura simbiosis de estas mujeres arrojaban sombras más intensas sobre el relato. Un símbolo maldito que sellaba su destino común en este juego infernal de magia negra y secretos enterrados en lo más profundo de la noche. Según Hilda, su objetivo maestro residía en extraer la vitalidad de los inocentes, en particular de los niños y niñas del orfanato. Una tétrica alquimia, un conjuro ancestral, buscaba detener el implacable avance del tiempo a través de la sangre de los más vulnerables. La narración se sumía en la penumbra, mientras Hilda, con ojos enloquecidos, admitía con despiadada franqueza que el incendio que consumió el antiguo orfanato fue un acto premeditado. La verdad era aún más espeluznante. Los pequeños residentes del orfanato no ardieron junto a las llamas, sino que fueron desplazados horas antes. En una retorcida coreografía de horror, los huesos de cadáveres olvidados, exhumados de la tierra fría del cementerio, ocuparon el lugar de los niños y personal del orfanato. La maquinaria macabra detrás de este perverso engaño no podía haberse activado sin la participación de la pequeña Frida, la actual Rachel. Hilda, hábil manipuladora, aprovechó la inocencia infantil de la niña para que se convirtiera en cómplice de sus oscuros propósitos. La oferta de la vida eterna, tentadora pero condenada, resonó en los oídos de la pequeña, quien, sin titubear, se unió al plan sin percatarse del abismo hacia el que la arrastraba. Así, entre sombras y secretos, la verdad emergió, revelando la verdadera pesadilla que acechaba tras las puertas del aparentemente inofensivo orfanato. Por último, Hilda añadió: «Durante 50 largos años, hemos estado abasteciendo nuestra juventud con la sangre de esos pequeños, y ahora que se habían agotado nuestras reservas, decidimos abrir el orfanato de nuevo. Lo siento, Eva, pero aunque tu sangre no es de gran ayuda, no puedo dejar que vivas después de esto». Dicho esto, sacó un cuchillo mientras se abalanzaba hacia Eva. Eva,
Moviéndose con destreza, logró esquivar el filo del cuchillo que Hilda blandía con furia. En un ágil movimiento, intentó desarmar a Hilda al atrapar su brazo, pero Rachel se interpuso, bloqueando sus esfuerzos. El aliento de Eva se agotaba, y apartando la mirada del acerado peligro, divisó el conjuro situado a su izquierda. En un último impulso, con todas sus fuerzas, empujó la mano de Hilda y estiró sus brazos hacia el conjuro. El cuchillo se hundió en su torso, desencadenando un grito desgarrador que resonó en la habitación. Hilda, con una sonrisa macabra, extrajo el cuchillo y lo hundió nuevamente en el cuerpo de Eva. Sin embargo, en ese momento, sus ojos se cruzaron con la mano de Eva sosteniendo el conjuro, extendiéndolo hacia el fuego de las velas circundantes. Un escalofrío paralizó a Hilda mientras observaba con horror cómo Eva amenazaba con consumir los antiguos textos en las llamas danzantes. El pánico se apoderó de Hilda, quien, aterrada, soltó el cuchillo y retrocedió, suplicándole a Eva que no destruyera esos arcanos pergaminos. En ese preciso instante, alertados por los angustiosos gritos, la policía que merodeaba en los pasillos del orfanato irrumpió en la habitación. Rápidamente, los agentes detuvieron a ambas mujeres, cómplices de la oscura barbarie que había tenido lugar. El ambiente quedó cargado con la tensión de lo sobrenatural y lo criminal, mientras las llamas de las velas titilaban en la penumbra, testigos silentes del terror que se había desencadenado. Ambas mujeres, con las manos esposadas, fueron conducidas hacia el coche patrulla que aguardaba ominoso en la entrada del orfanato. Mientras algunos agentes se apresuraban a taponar las heridas de Eva, otros evacuaban a las pequeñas víctimas de las camillas. En tan solo 15 minutos, una ambulancia llegó al lugar, y Eva, gravemente herida, fue acomodada en una de las camillas. Dos niñas, testigos de la agitación desatada, se acercaron con preocupación para conocer el estado de Eva. Con una sonrisa tranquilizadora, Eva les aseguró que todas estaban a salvo. Dentro de la ambulancia, Eva, haciendo un último esfuerzo, les dijo adiós a las pequeñas haciendo un gesto con la mano. Sin embargo, en ese momento, la realidad se torció en una pesadilla. Las niñas, devolviendo el saludo y esbozando una gran sonrisa, revelaron en sus brazos el mismo tatuaje macabro que Hilda y Rachel portaban como señal de su oscuro pacto. El terror se reflejó en los ojos de Eva al percatarse de que la sombra de lo sobrenatural persistía, extendiéndose incluso entre las inocentes niñas. La ambulancia partió, dejando atrás el orfanato envuelto en misterio y un oscuro presentimiento de que la malignidad perduraba en formas insospechadas. Con esto concluimos la oscura historia del orfanato. Y con este cierre, también me despido, pero no sin antes expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por acoger nuestros vídeos, por suscribirse, darle me gusta y simplemente compartir esta gran pasión que es el género de terror y las historias que nos sumergen en lo más oscuro. Hasta ahora, ha sido un viaje increíble compartir con ustedes las historias más escalofriantes en este canal. Pero como todo buen relato, llega el momento de un nuevo capítulo, una nueva historia, con un nuevo narrador. Seguimos en las sombras, tejiendo todos esos relatos que invaden nuestras mentes perversas y cobran vida en Storyland Terror. Gracias por estar ahí. Nos vemos en 2 semanas, en la siguiente historia.